Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Benes Gutiérrez, sin gusto estar contigo. Estamos en el día número 336 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, de la primera carta a los Corintios, capítulo 11 al 12, y el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículos del 10 al 12. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Circuncisión de Timoteo. Llegó a Derbe y después a Listra. Había ahí un discípulo llamado Timoteo, de madre judía y convertido al cristianismo, y de un padre griego. Timoteo era muy estimado entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo decidió llevarlo consigo y lo circuncidó, debido a los judíos que habían en aquella región, pues todos sabían que su padre era griego. En todas las ciudades en donde pasaban, comunicaban a los creyentes los acuerdos tomados por los apóstoles y los responsables de Jerusalén, y les recomendaban que los cumplieran. La iglesia se robustecía en la fe y crecían en número de día en día. Visión de Macedonia. Atravesaron Frigia y la región de Galicia, pero el Espíritu Santo les impidió anunciar el mensaje en la provincia de Asia. Llegaron a Misia e intentaron dirigirse a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no los dejó, así que pasaron de largo por Misia y bajaron hacia Troade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le presentó un macedonio y le hizo esta súplica: pasa a Macedonia y ve en nuestra ayuda. Ante esta visión procuraremos pasar rápidamente a Macedonia, persuadidos de que Dios nos llamaba a anunciarle la buena noticia. Filipos. Nos embarcamos pues en Troade y fuimos directo a Samotracia. El día siguiente fuimos a Neápolis y de ahí a Filipo, ciudades importantes del distrito de Macedonia y colonia romana. Ahí permanecimos algunos días. El sábado salimos fuera de la ciudad y fuimos junto al río, donde pensábamos que se reuniría para orar. Nos sentamos y estuvimos hablando con las mujeres que se habían reunido. Entre ellas había una llamada Lidia, que procedía de Tiatira, y se dedicaban al comercio de telas. Lidia adoraba al verdadero Dios y el Señor les abrió el corazón para que aceptara la palabra de Pablo. Después de haberse bautizado con toda su familia, nos suplicó: si consideran que mi fe en el Señor es sincera, entren y quédense en mi casa. Y nos obligó a ir. Un día, cuando íbamos al lugar donde se reunía para orar, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, gracias a la cual procuraba a sus dueños grandes ganancias. La muchacha comenzó a seguir a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, ellos les anuncian el camino de la salvación. Así lo hizo durante muchos días, hasta que por fin Pablo se le hartó y, enfrentándose con el espíritu, le dijo: en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. El espíritu salió de ella y en ese mismo instante, pero sus amos, al ver que había desaparecido sus posibilidades de ganancia, detuvieron a Pablo y a Silas y lo llevaron a la plaza pública ante los dirigentes de la ciudad. Ahí los presentaron ante las autoridades con esta acusación: estos hombres están amotinando a nuestra ciudad. Son judíos y predican costumbres que nosotros, como romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se puso en contra de ellos y las autoridades ordenaron que los quitaran sus ropas y los ataran con varas. Después de azotarlos severamente, los metieron en la cárcel y encargados del carcelero que lo custodiaban con atención. El carcelero, siguiendo a la letra la orden, los metió en la celda más segura y los sujetó los pies al suelo con cadenas. A medianoche, Pablo y Silas oraron entonando himnos a Dios, mientras que los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y se abrieron todas las puertas y todos los presos se les soltaron las cadenas. Al despertarse el carcelero y ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó el puñal con intención de suicidarse, pensando que los presos se habrían escapado. Pero Pablo les gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero
pidió una antorcha y entró en la celda y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó afuera y les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Ellos le respondieron: «Si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia». Luego les explicó a él y a todos sus familiares el mensaje del Señor. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y luego recibió el bautismo con todos los suyos. Después los llevó a su casa, preparó un banquete y celebró en toda su familia la alegría de haber creído en Dios. En cuanto amaneció, las autoridades enviaron a unos guardias con la orden de poner en libertad a aquellos hombres. El carcelero se lo comunicó a Pablo: «Las autoridades han dado órdenes de que sean puestos en libertad. Salgan pues y váyanse en paz». Pero Pablo dijo a los guardias: «Ellos nos metieron en la cárcel después de azotarnos en público sin juzgarnos, y eso que somos ciudadanos romanos. ¿Y ahora quieren sacarnos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos a sacarnos». Los guardias comunicaron a las autoridades estas palabras. Ellos, al oír que eran ciudadanos romanos, se asustaron y fueron a disculparse ante ellos. Después los sacaron y les rogaron que se fueran de la ciudad. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, se dirigieron a casa de Lidia y, después de consolar a los hermanos, se fueron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, cuando por primera vez a Pablo es atormentado por ser cristiano y por anunciar la palabra, por también dirigir y sobre todo anunciar por la salvación. Pidamos al Señor que podamos escuchar su voz para poder entender su mensaje y alcanzar su misericordia. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasemos ahora a la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Traten de imitarme como yo imito a Cristo. El velo de las mujeres. Los felicito porque se acuerdan siempre de mí y conservan las tradiciones tal cual se las han transmitido. Quiero, sin embargo, que sepan que la cabeza de todo varón es Cristo, como la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo varón que ora o habla de parte de Dios con la cabeza cubierta, deshonra a Dios, que es su cabeza, y toda mujer que ora o habla de parte de Dios con la cabeza descubierta, deshonra al marido, que es su cabeza, exactamente lo mismo que si se hubiera rapado la cabeza. Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo, pero si considera vergonzoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se lo cubra la cabeza. El varón no debe cubrirse la cabeza, por es imagen y reflejo de la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, pues no procede del varón de la mujer, sino la mujer del varón. Ni fue creado el varón por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por eso, y por respeto a los ángeles, deben llevar la mujer sobre su cabeza una señal de dependencia. Por lo demás, entre cristianos, ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer. Porque si la mujer fue formada del varón, el varón a su vez existe mediante la mujer, y todo procede de Dios. Juzgan ustedes mismos. ¿Les parece bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que es una deshonra para el varón llevar el pelo largo, mientras que para la mujer es una honra llevarlo así? La cabellera, en efecto, lo ha sido dada a la mujer como velo. Si a pesar de todo algunos tienen ganas de discutir, nosotros no tenemos tal costumbre, y tampoco la iglesia cristiana. La celebración de la cena eucarística. Siguiendo entonces con las advertencias, no puedo alabar al que sus reuniones les perjudiquen en lugar de aprovecharles. En primer lugar, me he enterado de que cuando se reúnen en asamblea, hay diversos grupos entre ustedes, y en parte los creo, pues hasta es conveniente que haya diversos grupos entre ustedes, para que salgan a la luz los auténticos cristianos. El caso es que cuando se reúnen en asamblea no es para comer la cena del Señor, porque cada cual empieza comiendo su propia cena,
Así resulta que mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. Pero ¿es que no puede comer y beber en su propia casa? En tan poca estima tiene la iglesia de Dios que no le importa avergonzar a los que no tienen nada. ¿Qué voy a decirles? ¿Esperan que los felicite? Pues no esperen felicitarlos. Por lo que a mí toca, del Señor recibí la tradición que les he transmitido, a saber, que Jesús el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Igualmente, después de cenar, tomó el cáliz y dijo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cuantas veces beban de él, háganlo en memoria mía. Así pues, siempre que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncien la muerte del Señor hasta que Él venga. Por eso, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Examínense, pues, cada uno a sí mismo ante los que comen el pan y beben el cáliz, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, como bebe sin propio castigo. Por eso, hay entre ustedes muchos enfermos y débiles, y son bastantes los que mueren por esta razón. Si no hiciéramos la debida autocrítica, no seríamos condenados. De cualquier manera, el Señor nos corrige al castigarnos, para que seamos condenados junto con el mundo. Por tanto, hermanos míos, cuando se reúnan para comer la cena del Señor, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, a fin de que sus reuniones sean censurables. Las demás cosas las solucionaré cuando vaya. Capítulo 12. Los 12 dones del Espíritu. En cuanto a los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que sigan con la ignorancia, como saben cuando eran cristianos. Se dejan arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso quiero que sepan que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios pueda decir: maldito sea Jesús, como también nadie puede decir Jesús es Señor, si no está movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que activa todas las cosas en todos. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos, porque a uno Dios, a través del Espíritu, le concede hablar con sabiduría, mientras que a otro, gracias al mismo Espíritu, le da en profundo conocimiento. Pero el mismo Espíritu Dios concede el don de la fe, a otro el carisma de curar enfermedades, a otro el poder realizar milagros, a otro el hablar de parte de Dios, a otro el distinguir entre espíritus falsos y verdaderos, a otro el hablar con lengua misteriosos, y a otros, en fin, el don de interpretar esa lengua. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu, que reparte cada uno sus dones como Él quiere. Diversidad de miembros, pero un solo cuerpo. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo, porque todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido un mismo Espíritu en el bautismo, a fin de formar un solo cuerpo, y también todos participamos del mismo Espíritu. Por lo demás, el cuerpo no está compuesto de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: ¿cómo no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Dejaría por esto de pertenecer al cuerpo? Y si el oído dijera: ¿cómo no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Dejaría por esto de pertenecer al cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Y si todo fuera oído, ¿cómo podrían oler? Con razón Dios puso cada uno los miembros en el cuerpo como lo permanece conveniente. Pues si todo se redujera a un mismo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por eso, aunque hay muchos miembros, el cuerpo es uno. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito. Ni la cabeza puede decir al pie: no les necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo se consideran más débiles, son los más necesarios, y a los que se consideran menos nobles, los rodeamos de especial cuidado. También tratamos con mayor decoro a los que consideramos más indecorosos, mientras otros miembros que son presentables no lo necesitan. Dios mismo distribuye el cuerpo dando mayor honor a los que eran menos nobles, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se procuren
los unos de los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro recibe honores, todos los miembros comparten su alegría. Ahora bien, ustedes forman el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de ese cuerpo. Y Dios ha asignado a cada uno un lugar en la iglesia. Primero están los apóstoles, después los que hablan de parte de Dios, a continuación los encargados de enseñar, luego viene el poder de hacer milagros, el don de curar enfermedades, de asistir a los necesitados, de dirigir la comunidad, de hablar con lenguaje misterioso. ¿Son todos apóstoles? ¿Hablan todos parte de Dios? ¿Enseñan a todos? ¿Tienen todos el poder de hacer milagros o el don de curar enfermedades? ¿Hablan todos un lenguaje misterioso o pueden todos interpretar ese lenguaje? En todo caso, anhelen el carisma más valioso y todavía les voy a mostrar un camino más excelente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado el capítulo 11 y 12 de la carta a los Corintios. Es bien interesante. Habla Pablo acerca de las reuniones de los cristianos y lo que deben de hacer. Y en el segundo capítulo que hemos escuchado el día de hoy, habla de los carismas y dones del Espíritu. Pidamos al Señor que sepamos respetar primero nuestras celebraciones, especialmente la Eucaristía, y también nuestro cuerpo con todos sus carismas, pero nuestro cuerpo de la iglesia, que se alimenta de la Eucaristía. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de la carta a los Corintios, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 28, versículos del 10 al 12. El que desvía a los rectos por mal camino caerá en su propia trampa. El rico se le da de sabio, pero el pobre con inteligencia la desenmascara. Cuando triunfan los justos, hay una gran fiesta. Cuando se imponen los malvados, todos se esconden. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, gracias por enseñarnos que el cuerpo de la iglesia se alimenta a través de la Eucaristía, pero especialmente de conocer tu amor y tu gracia. Permítenos hallarnos siempre en comunión contigo y sobre todo con nuestros hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de toda la palabra, esperando que podamos seguir perseverando en todo y viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.